¿Qué tal, amigos? Soy Eduardo Ortiz de Reserva de la Reina para invitarlos a nuestro canal a que le den like y aprendan de las abejas, así como la producción de miel y la polinización en berries. ¿Qué tal, compañeros? Miren, venimos a visitar el apiario. Normalmente aquí en el Bajío, nosotros estamos en León, Guanajuato. En esta parte del Bajío es el Bajío de Bonilla. Aquí estamos hablando de que este es el huizache. El huizache no florea todos los años y no florean todos, a veces uno que otro. Este año, debido al clima atípico, que es lluvias fuera de temporada, estamos viendo que está abotonado, que está abriendo el pelito el huizache. O sea, esta es la flor del huizache. Y de aquí las abejas toman polen. Hemos tenido estos 2 días nublados. Estamos hablando que hoy es 5 de diciembre. Entonces, estos están empezando a florear. Tenemos acá otro que están abotonando. Están abotonando. Apenas viene la floración. Miren. Todos estos son botones apenas. Puros botoncitos. Pero como hay humedad, están agarrando fuerza y están poniéndose muy bonitos. Por acá vamos a ver otro. Si ustedes se fijan, este está muy tupido de flor, ¿sí? Pero esta es una parte, es un 10%, porque acá viene el resto. Está súper tapizado. Todo esto nos va a ayudar a fortalecer las colmenas en el mes de diciembre y enero. Y después de eso viene la jarita, que nos va a ayudar a levantar las colmenas. Esta sequía que tuvimos fue muy dura, no tuvimos cosecha, no tuvimos floración. Ahorita vamos a revisar unas colmenitas que tenemos aquí en la zona y vamos a ver cuál ha sido su avance. Les vamos a mostrar, estamos metiendo una vitamina que se llama Vitavi. Ahorita se las muestro. Vamos a hacer la prueba. Ya la probamos antes de la floración. Desgraciadamente, pues no hubo miel. Las teníamos muy fuertes y lo único que nos costó fue mantenerlas pues tiempo corrido. Nosotros normalmente dejamos de alimentar en agosto, entonces no pudimos dejar de alimentar porque no hubo Varaduz, no hubo multiflora. Entonces nos aventamos agosto, septiembre, octubre, noviembre. Esos 4 meses que no se alimentan los tuvimos que seguir alimentando, subsidiando. Entonces la colmena con los subsidios pues no le ayuda igual que a una floración natural. Entonces nos las hemos visto pesadas, tanto para darles de comer, para sostenerlas, los que hemos podido, que nos subsidiamos de otros negocios. Los que no, pues las han vendido, ya se quitaron de apicultores, otros están a punto de colapsar, y eso nos ha afectado demasiado. Gobierno municipal, estatal, pues hace lo que se puede, pero pues somos un chorro. Entonces, que para el de las chivas, para el de las vacas, para el de las abejas, no les alcanza el recurso. Ahí nos dan una embarradita con el dedo y se les agradece. Desgraciadamente el recurso no alcanza, y a nivel nacional pues nos está llevando la chingada, porque federal no hay nada. Al menos para nuestra zona no hay nada. Entendemos pues que se está haciendo algo por los del sur. Qué bueno que se les apoye. Desgraciadamente acá nosotros hacia el norte pues ni quiote, dijo aquel, ya no se usa, ya ni eso hay. Entonces está medio caramba. Sí tenemos una crisis muy fuerte. Esto fue una contingencia la cual debió de haber sido subsidiada por gobierno federal. Tenemos los seguros que no sirven para nada. Esos seguros de las abejas son para no pagar. Solo si te ahoga, y si tienes el video donde andaban nadando en el río, pues a toda madre. Pero eso sucede allá en el sur, aquí no. Entonces aquí lo que tenemos son sequías, son quemazones. Son muchas cosas que el seguro difícilmente nos paga. Ahorita más que quitaron el PROGAM, entonces no tenemos PROGAM, que eso nos ayudaba un poco, nos subsidiaba. No hay chapetas, chapetas de lo de Siniga. No hay pues ningún tipo de apoyos para la zona. Entonces estamos en una situación muy crítica y precaria, y el Estado pues está cargando con todo. A lo que alcanza pues nos apoya. Sobre todo Pablo Bañuelos es el que nos ha estado apoyando, que es el de la Secretaría de Ganadería. Entonces ahí con él es con el que hemos estado trabajando y nos ha estado apoyando, y se le agradece, que entendemos pues que el recurso no alcanza tampoco para tanto.
En este año les tocó darnos 2 veces para fructosa, nos dieron en inicio de año y ahorita a finales de año por la contingencia están haciendo un esfuerzo por volvernos a apoyar. Entonces, pues les comento cómo está la situación aquí en nuestra zona. Esperemos que con esto se nos fortalezcan las colmenas. Tenemos el eucal que florea noviembre, diciembre y a veces alcanza algo de enero. Luego empiezan las jaritas y esperemos que con eso se nos compense un poco la balanza para poder llegar al mezquite. Y como hay mucha humedad, pudiéramos llegar al mezquite siempre y cuando no nos caiga una helada muy fuerte en marzo. Si caen las heladas enero, febrero, no hay bronca. Pero si ya nos cae una helada en marzo, nos acabó. Ahora sí, despídanse de las abejitas y del planeta, yo creo, porque esto ya se acabó. Es precario, es muy fuerte lo que le estoy diciendo. Mucha gente no la cree, piensa que es chascarrillo, pero no, de veras. O sea, si se acaban las abejas, pues nos acabamos nosotros. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo por sacar las abejas adelante. Algunas personas luego dicen, ¿cómo te puedo ayudar? Le doy azuquitar a las abejas, esto. Realmente eso no funciona porque no es como tal. Aquí lo que se necesita es recurso para poder alimentar las colmenas que se tienen en campo. No es una abejita. Estamos hablando que cada colmena trae hasta 60, 70, 100 mil ejemplares. Entonces, parece poco, pero darles de comer es cada 8 días. Se llevan entre 30 y 40 pesos por colmena. Cuando tienes 100 son 3, 4 mil pesos, pero cuando tienes 1000 son 34, 40 mil pesos. Cuando tienes 2000, pues son 70, 80 mil pesos. Cuando hay algo de miel, pues salimos tablas, y cuando no hay nada, perdemos. En esta ocasión nosotros perdimos 2.300.000 pesos de alimentación y no hubo cosecha. Entonces esto pues nos trae endrogados por donde quiera, las tarjetas hasta el pescuezo, hasta el tope, ya no hay créditos en ningún lado, y si no llega algo pronto, pues igual vamos a correr, vamos a colapsar. Entonces sí es muy importante la concientización también de las empresas. Las empresas tienen recursos para, sobre todo, para apoyar, para ser socialmente responsable, para ayudar al medio ambiente. Y la abeja, recuerden, que poliniza los cultivos de manera natural. Y todo este tipo de cultivos que están polinizados por la abeja generan más semilla, se procrea más, se reforestan los campos gracias a la polinización de las abejas, porque permite que la semilla sea más fértil. Entonces, eso es cosa que mucha gente no lo toma en cuenta, pero algunas empresas tienen recursos y las andan invirtiendo para otras cosas que no tienen nada que ver del medio ambiente. Yo creo que las empresas deben de apoyar, de resarcir a los productores del campo algo. ¿Para qué? Para que sigan subsistiendo. Yo le estoy hablando desde mi perspectiva, que es la apicultura. Pero si nos vamos al campo, compañeros, esto está desastroso. Se quejan porque está caro el jitomate, la cebolla, los chiles, pero si no apoyamos al campo, ¿cómo quieren que se abaraten los costos? Una plaga acaba un cultivo en 24 horas, 36 horas, se acaba un cultivo. Al repollo le pega el dorso de diamante y se acabó el cultivo, ya no sirvió. Al jitomate le pega el tizón, se acabó el cultivo, ya no sirvió. Al maíz le cae una helada, se lo llevó la chimoltrufia, ya no sirvió. Entonces, el apicultor lleva todas las de perder porque se la está jugando contra el medio ambiente, y debería de haber un fondo de ahorro en cuestión de agricultura para subsidiar a todos aquellos que están perdiendo sus cultivos. Pero pues nomás les dan la bendición y pobres cuates, pues ¿a dónde van? Hagan un poquito de conciencia y traten de ayudar al medio ambiente, porque recuerden que después que nos vayamos nosotros, se van todos los demás. Gracias. Ya, échalo atrás. Este hule es para que esto se mantenga más caliente. Fíjense, aquí hay condensación de la humedad de la temperatura que se maneja dentro, ¿sí? Ustedes se preguntarán por qué no estoy usando velo, overol o chamarra. ¿Sí? Si ustedes, es porque metemos este producto. Con este producto no pican las abejas. No se crean, es un chascarrillo. Sí chingan de todos modos. No, este producto es un vitamínico que nos ayuda mucho para fortalecer las colmenas. Lo que quitamos ahorita es la torta proteica.
Arrímate el alimento ahí, por favor. Ahorita les vamos a hacer la prueba. ¿Cuál es el que trae vitamina y cuál no? Ese no trae. Tráete el de vitamina. Ahorita les vamos a mostrar. Traemos un multivitamínico. Miren qué bonitas posturas traemos. Miren, esta es la postura y aquí de reserva, están metiendo reserva, pero esto es debido, bueno, al manejo, a la alimentación, a que hay polen en los huizaches. Miren toda esta postura de este lado. Miren, este es el polen de huizache, ahí trae el polen la abejita. Entonces la colmena está creciendo, se está abriendo postura, ¿sí? Aquí traemos el bastidor orillero, que es pura reserva. Sí, quiero que vean los resultados de meter una buena nutrición. A ver, pónmele ahí el video. Aquí este está preparado. Tráeme aquel también, ahí pónmelo. Este está preparado con Vitaví, que es este. Y este es fructosa con agua. Vamos a ponerle Vitaví nada más a cierta cantidad de colmenas que vamos a marcar. Y a cierta cantidad no le vamos a poner vitamina, vamos a poner pura fructosa, para que ustedes vean la diferencia. Y le vamos a dar un seguimiento de 3 semanas para que vean si vale la pena y da resultado esto o no da resultado. Ahorita nosotros estar abriendo posturas en el mes de diciembre, esto es algo que no cualquiera puede lograr. Si ustedes se fijan, vean, primero que nada traemos una abeja italiana o lingústica, que dice mi amigo Palé que se llaman lingústicas. Esta es una italiana. ¿Qué pasa de diferencia de la italiana a la carniola? La italiana, miren, muy dócil, mucha postura, trae polen, trae reserva. Entonces tiene todas las cualidades. Y en temporada de frío, ustedes saben que está bajando mucho la temperatura. Y este año ya se pronosticó que va a bajar demasiado la temperatura. Aquí ven cómo están reservando el néctar, ¿sí? De lo que le metemos de comer y un poquito que agarren del campo. Entonces la raza de reinas lingústica nos ayuda mucho para que abran postura. Si fueran carniolas, si no, por ahí nos vamos a encontrar una que otra carniola, van a cerrar la posturita y terminan haciendo una bolita de nada. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Nosotros metemos las colmenas a polinización. ¿Qué tenemos que hacer? Tener colmenas muy fuertes. ¿Y cómo le hacemos? Primero la reina. La reina tiene que ser una reina italiana, que esta es la que en nuestra zona nos da mejor resultado. En nuestra zona, estamos en León, Guanajuato, porque luego a lo mejor en tu zona no es lo más ideal. Miren las posturas, miren qué hermosura, está todo lleno de postura, están haciendo, hay polen en todas las cajitas. Miren, es una hermosura. Lograr esto no es fácil, se requiere de trabajo, de constancia, de estar al pie de las colmenas, ¿sí? Todas están similares, miren, miren las posturas, son una chulada, una chulada. Entonces, este es, tráeme 2 bastidores por favor. Este es el esfuerzo que hacemos para mantener nuestras colmenas al 100. Vean, puras posturas, posturas donde quiera, fuertes, reserva en todo el perímetro. Aquí traemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de postura en el mes de diciembre. Vean qué posturas, no es una postura cualquiera. ¿Ya vieron? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, una buena nutrición, estar al pendiente del manejo de la colmena, ponerle su cobijita, que es este hule. Este está lleno de postura, miren, postura recién puesta. Ya lo abrieron para poner, ya trae postura recién. Aquí mi camarógrafo no le puso el lente para ver hasta el fondo. Ahorita nos vamos a dar una pinche desgreñada del chongo porque no entiende. Pero déjenles enseño el último bastidor.
Este trae reservitas y trae reservas. Pero traemos, es el alimentador y 9 bastidores. De los 9, 2, 4, 5, 6, 7 son de postura. Entonces lo que ahorita vamos a hacer es meterle un bastidor trabajado para que lo pongan y otro bastidor trabajado para que lo pongan. ¿Sí? Ponle 1 litro de comida. Ahorita ustedes van a ver, es 1 litro, no es más. No, métele la pinche jarra adentro, no me digas chismes. ¿Sí lo batieron bien hasta abajo? Sí. No se me hace. Ok. Hay que taparlo. Tápalo. Con esos bastidores que llevamos vamos a fortalecer otras colmenitas. No me gusta, está mal fajada. Acomódame ese hule donde debe de ir. O voltearlo hacia atrás para que no me quede en la piquera. ¿Así? Primero pon el hule. Pon el hule. Así, ahora sí, pónmele la tapa. Okay. Esto nos ayuda, ya las vieron qué fuertes están, qué bonitas están. Nos vamos a llevar 2 bastidores para reforzar las otras colmenas. Ahorita me los hubieras dejado ahí. Pero bueno, ya ponlos acá. Aquí vamos a trabajar con esta otra. Ahorita en lo que me ponen una chinga, ya me pongo la chamarra. Por lo pronto están trabajando muy tranquilas. Aquí vamos a tapar esta otra. Estamos hablando, les vuelvo a decir la fecha. Estamos a 5 de diciembre. ¿Sí? 5 de diciembre. Y miren la chulada de posturas. Bueno, le estamos quitando 2 bastidores. Imagínense qué tan buenas estarán las colmenas para quitarle 2 bastidores en estas fechas. Esta es reserva con polen, y ahí trae otro de reserva. Aquí traemos una postura enorme. Traemos polen, si se fijan que traen polen las abejas. Trayendo polen no necesitamos meterle mucho ni Polivin ni Promotor L. No, pues traen polen. ¿Para qué eso lo metes? Mira, aquí está el polen. Aquí está el polen. Un poco más la cámara hacia abajo. Así. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Pues vamos a mover todo esto. Este trae postura igual, este trae postura igual. Digo, para no malorearlo tanto, están llenos de postura. Vean, aquí están blanqueando la cerita. Están blanqueando la cera. Miren, aquí está la reina. También hacemos mucho el manejo de que hay que cambiar reina cada año. Estas reinas las acabamos de meter, ahora yo creo mes y medio. Ahí lo tenemos en las bitácoras. Esto está lleno de postura, cera nueva. La colmena está trabajando. Miren nomás qué hermosura de postura. Yo la verdad me gusta mucho lo que hago, me fascina cuando lo veo. Cuando veo esto, híjole, créanle que aunque les tenga que inyectar más lana, me vale madre porque las veo preciosas, las veo productivas. Desgraciadamente el tiempo no nos ha ayudado lo suficiente. Esta es una abeja recién nacida, acaba de nacer. Vean el tamañito, todavía no agarra ni el color. Voy a empezar a agarrar color. Es una abeja que está completa. Es una hermosura. Esta, bueno, es la tapa. La voy a quitar para que la vean.
Esta es la tapa. No tiene nada. Pero porque es pura tapa. Y además está al revés. No sé si alcanzan a ver ahí ustedes la Y. La Y está hacia abajo y la Y debe de ir hacia arriba. En esta posición la Y va hacia abajo, allá del lado de ustedes, y de mi lado va hacia arriba. Entonces esto también nos ayuda a que la abeja se acomode y trabaje mejor. Entonces por eso le voy a dar la vuelta. Dame este de postura. ¿Sabes qué? Sí, dame este. Este de postura. Le vamos a dar la vueltecita. Vamos a meter de este lado. Entonces con el apoyo de aquella colmena vamos a fortalecer esta. Tápala, échale de comer. Igual, esta la vamos a alimentar con el Vitavi. Todo sin miedo, papi. Oro, pinche grillo. Sacó de onda el güey. Ok. Miren. Si ustedes se fijan, estas colmenitas estaban comiendo la torta muy rápido. Y ahorita son pocas las que andan adentro. Casi no se la están comiendo. ¿Cuál es el motivo por el cual no se la están comiendo? Porque ya están metiendo polen del campo. La abeja siempre va a preferir lo natural. Miren, cera nueva. Aquí trae polen. Y está muy adentro para que traiga polen. Este debería ser de postura. Pero este está metiendo polen. Trae reserva. Vamos a ver este. Postura. Una postura muy fuerte. Miren. Qué chulada. Trae polen. Polen adentro, polen en las patitas. Esto es una buena colmena, un buen trabajo, un buen desempeño. Postura también, miren. Sigue siendo postura. Está la reina. Ustedes se fijan, una reina nueva. Es una hermosura. Créanme que hasta duermo tranquilo cuando veo esta preciosidad. Es uno de reserva. Aquí lo que vamos a hacer es echarlas poquito para afuera para meter las otras más al centro para que empiecen a poner. Perfecto, así. Su comida. Cuando la abeja no está estresada, pues no te va a picar. ¿Por qué no pican? Tienen comida, tienen reserva, polen, están sanas. ¿Cómo va? No, al revés. Bueno, si quieres, pues sí. Entonces, y no va así, güey, ¿eh? No me alegues porque aquí está el pinche bastidor, mira. Soy pendejo. No, está bien, déjalo así. Pero no me quieras chamaquear aquí delante de la cámara porque van a decir que ese güey no sabe. Le cortas. Le cortas. Entonces, esa es la gran ventaja de que tengamos nuestras colmenas pues fuertes, sanas, que las atendamos con amor. Qué bonito, qué bonito.
Dice mi amigo Simón, qué bonito. Aquí tenemos unos alimentadores. Ay, hija de tu madre, me picó en la cara. No me andes picando, chula. Es que, ¿por qué se comportan así conmigo? Yo vengo a darles de comer. Las estoy atendiendo y todavía me agreden. ¿Ustedes creen que sea justo? No, creo que no se vale. Me hacen quedar aquí en vergüenza con la gente. Les estoy diciendo que las tengo bien gorditas, bien alimentadas, bien educadas. Y ustedes me atacan. ¿Creen que eso es justo? ¿Se fijan? Este es el color de la italiana. Tenemos por italiana. Contrólense, apláquense y cálmense. Vete por este lado y dame un poquito. Tomo así suavecito aquí en el medio ambiente. Por atrás, si va el aire, se va a poner por atrás para que. Miren, están. Aquí está la reina, miren. Italiana. Se le borró la pintura. Échale atrás de mí. Así. Esa es la italiana. Vean la postura que trae. Una bonita reina, una muy buena postura. Miren. Trae un poco de cría de zángano. Eso de que traiga zángano todavía es mucho mejor, porque quiere decir que están súper fuertes, traen mucho polen. Entonces nosotros que nos dedicamos a la polinización, pues el cliente está contentísimo, satisfecho con nuestro trabajo, porque luego algunos compañeros mexicanos al fin llegan y les meten gato por liebre. Vean qué hermosura. Esto es el trabajo de mis empleados bajo mi dirección, que tienen esto muy cuidado, muy fortalecido. Miren, aquí está la postura. Está la postura. Todo eso está recién puesto. Pásame aquel de postura, por favor. Entonces esta la vamos a compensar con un bastidor que trae abeja, trae postura, trae todo. Está súper mega fuerte. Esto se va a hacer un monstruo, señores, un monstruo. Le vamos a meter un bastidor todo trabajado para que no se nos atrasen. Listo. Comidita. 1 litro de comida, señores. Su fructosa, su Vitaví. Y tuví o no tuví, ni me acordé. De repente digo mis pendejadas para entretenerme un poco. Mira, aquí metimos cera nueva. Dame el Vitaví. Si ven esas chuladas posturas, quiero que entiendan que no todo es por una cosa o por otra. Aquí estamos conjugando el verbo amar. Yo amo, tú amas, nosotros nos amamos. ¿Por qué? Metemos el Vitaví. La gente dice es caro. ¿A qué le llamas caro? Quisiera yo saber a qué le llamas caro. Esto te va a dar dinero. Habiendo floración, habiendo rentas, esto te genera dinero porque estás haciendo un trabajo perfecto. ¿Sí? Es menos alimento. Entonces lo que descuentas de alimento lo metes de vitamina, de aminoácidos, y va a hacer que esto crezca. Aquí está la diferencia. Aquí están viendo ustedes el trabajo.
¿sí? Pero también tenemos reinas certificadas italianas, que también eso nos hace el complemento de un buen trabajo. Entonces las reinas es el otro punto. O sea, aquí hay que invertirle sí o sí. Tú puedes vivir en la apicultura haciéndote que les das y ellas hacen que te dan. Tú les das, ellas te dan. Aquí está la prueba, mira, aquí está la postura, ¿sí? El otro que había quitado es postura. Estas son las reservas. Pero de aquí para acá todos van a hacer postura. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque si no, no vamos a alcanzar a hacer nada. Postura. Y de palo a palo, señores. Postura. Postura. ¿Sí lo ven? ¿Qué estamos trabajando? Vitamina, aminoácidos, más bien aminoácidos, el Vitaví, reina nueva. Entonces ya aquí conjugamos el verbo reina nueva y aminoácidos. Y tenemos este resultado. ¿Sí? Y tenemos mansedumbre. ¿Pero por qué tenemos todos estos resultados? Pues porque estamos haciendo la chamba como se debe de hacer. Está puesto, todo está puesto. Postura recién puesta, la reina debe de andar por ahí porque lo acaban de poner. No la veo, pero dejen buscarla. Si no está aquí, está en el otro. Entonces, dame un bastidor de allá. Esto es un buen trabajo. Aquí no trae la reina. No trae la reina. Le voy a robar un bastidorcito para fortalecer otra que no esté en la misma capacidad, que todas están bien buenas, pero yo me estoy previniendo para fortalecer lo demás. Comida, por favor. Un litro, medidito es 1 litro. Quiero que vean cómo están, con cuánto de alimento. Yo era de los que les llenaba. Pero es que no es solo llenarle de comer, darle pura comida. Hay que complementar a comida, aminoácidos, el manejo, reinas nuevas. Yo pido 50 reinas semanales. Tenemos varios proveedores. Tenemos a Palé de Jalapa, Veracruz. Tenemos a este cuate de aquí de Morelia, al ingeniero Saldaña. Entonces, ¿por qué trabajamos varios proveedores? Porque si trabajas un solo proveedor, luego vas a tener consanguinidad. Desgraciadamente alguna se queda huérfana, no te das cuenta, sale abuelo nupcial, hizo su reina y se fecundó con sus hijos. Entonces ya tenemos consanguinidad. ¿Por qué? Porque todas las reinas eran del mismo criadero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos metiendo de uno y de otro, de uno y de otro. Yo las 50 reinas, se me quedan 3 huérfanas aquí, pongo las 3. Pero a lo mejor este mes meto de Saldaña. El otro mes meto de Palé. Otro mes meto de otro cuate de acá de Cuernavaca. Y entonces vamos combinándolos para no tener consanguinidad. Esa es otra técnica de trabajo. Échale un poquito de humo. Si ustedes se fijan, no es bueno estarlas enfriando. El clima está fresco. Aquí tienen que mantener 36 grados. Yo las bajo a 25, 28. Y luego tienen que generar calor para volver a llegar a esa posición. Tráete el alimento.
Entonces lo estoy haciendo para que ustedes vean, ¿sí? Yo quiero que ustedes vean qué es lo que se está haciendo para lograr estos objetivos. Mira, aquí, como estaban forzadillas, les metieron bastidores de los de alza, porque no han haber traído de estos. Mis empleados, ahorita se los voy a retirar para dejarle bastidores nada más. Lamstrong, pásame otros 2 o 3 bastidorcitos, por favor. Pero miren las posturas. Aquí traemos la reina, miren. Es lo que quiero que vean. Reina nueva. Ya las nuevas reinas nos están llegando verdes. Se me hace que es verde este año que entra. Pero lo que quiero que vean es las posturas, la calidad de la abeja, cómo están gorditas, llenitas. ¿Sí? Pásame uno. Ponle su medio litro de comida. Listo. Empecé. Miren, compañeras, pues vamos a cerrar ya este video. Tenemos postura nueva. Esta es más carneolita. Fíjense, siempre las carneolitas traen menos postura. Fíjense en ese pequeño detalle. Son más lentitas, invernan un poco más, y la italiana abre más postura. Eso, échale humo. Eso que les sirva de lección, porque a veces invertimos nuestra lana y no sabemos qué estamos haciendo. Fíjense, esta trae la postura de aquí a aquí y la italiana abre hasta acá. Entonces es importante saber distinguir qué tipo de reinas son las que deben de meter dependiendo su zona, su estado, qué tanto frío hace. La italiana también les ayuda mucho en tiempo de frío, es buena para el frío, les aguanta mucho. Este es polen, vamos a quitar unos de acá porque acá traemos muchas reservas. Échale humo porque están bien bravas. Ay, hijas de su madre, échale humo. Acá. Oye, me está desconociendo la última, no me quieren dejar ir. Limpio, me están poniendo una chinga. Pero dijo aquel cabrón, traía un trabajador que decía: no codo, patrón, no codo, pues corra, dijo la chingada, porque se me están madreando. No le cabe el otro vaso. Entonces, un poquito comida. Esto no lleva Polivit, no lleva Vitaví, es pura fructosa con agua. Aquí vamos a ver las diferencias de los desarrollos para que ustedes sepan de qué se trata. Pues compañeros, gracias. Tráeme el Vitaví. Gracias por regalarnos su tiempo
Les pedimos que nos regalen un like, que se suscriban. Recuerden que es Vitaví, la vitamina que les ponemos para que estén en estas carnes en diciembre de 2023. Recuerden que del artista el efectivo pues lo hace feliz, pero el aplauso regocija su alma. Recuerden suscribirse, darnos un like, y eso es lo que nos fortalece. Cuídense.